Un breve resumen de The Beginnings of Ladino Literature, Moses Almesino and His Readers, escrito por Olga Borobaia. Presentación por Isen. Introducción. La introducción de The Beginnings of Ladino Literature, Moses Almesino and His Readers por Olga Borobaia, destaca a Moses Almosnino, 1518 a 1580, como el escritor sefardí otomano más famoso y el único conocido en Europa tanto por judíos como por cristianos. Sus obras en hebreo eran apreciadas, pero fue su literatura vernácula la que ganó gran renombre. Almosnino fue conocido en Europa en 1638 cuando Jacob Cansino publicó Extremos y Grandezas de Constantinopla en Madrid, una adaptación de la obra de Almosnino en escritura latina. Esta obra, dedicada al conde duque de Olivares, tuvo una amplia difusión y fue utilizada por historiadores como Joseph Van Hammer y Eliakim Carmody. Almosnino también escribió Regimiento de la Vida y Tratado de los Sueños, que fueron impresos en caracteres hebreos en Salónica en 1564 y reeditados en Ámsterdam en el siglo XVIII. La fama de Almosnino persistió entre los judíos otomanos y en la historiografía, aunque su literatura vernácula ha sido poco estudiada, en parte debido a la percepción errónea de que estaba escrita en castellano y no en ladino. 2. La sección 2 de la introducción en The Beginnings of Ladino Literature, Moses Almesino and His Readers por Olga Borobaia, se aborda como la mayoría de las historias de la literatura ladina comienzan en el siglo XVIII, a pesar de que los sefardíes otomanos publicaban obras vernáculas desde principios del siglo XVI. La razón principal es que los estudiosos consideran que el ladino alcanzó su forma final en el siglo XVIII, desestimando así los textos anteriores. Obras del siglo XVI, como las de Moses Almosnino, se han considerado extensiones de la literatura castellana o no se han estudiado. Elena Romero y Jacob Hassan clasifican estos textos en español, contribuyendo a su marginalización en la literatura sefardí. Borobaia propone considerar todo el corpus literario producido en el Imperio Otomano desde el siglo XVI hasta mediados del XX como parte de la literatura ladina, destacando la necesidad de una nueva periodización. Sugiere que el ladino, como otros idiomas, tenía múltiples estilos funcionales, y que las obras vernáculas de Almosnino deben ser vistas como parte integral de esta literatura. Estudio de Olga Borobaia. En la tercera parte de la introducción, Borobaia destaca que su obra anterior, Modern Ladino Culture 2011, así como otros estudios, se centraron en el desarrollo de la cultura impresa sefardí moderna a partir del siglo XIX. Sin embargo, la literatura ladina del siglo XVIII había sido analizada principalmente por Matthias Lehmann en su estudio pionero sobre los escritos rabínicos en vernáculo. La autora subraya la necesidad de un estudio literario del corpus del siglo XVI, resultado del primer proyecto educativo sefardí, ya investigado por historiadores y lingüistas. Borobaia no pretende llenar completamente este vacío, sino que su enfoque en las obras de Moisés Almosnino, el escritor más destacado de la época, busca establecer un marco para un examen más detallado de la literatura ladina de ese periodo y su audiencia. La autora explora cómo Almosnino dirigió sus escritos a los esconversos que, tras emigrar al Imperio Otomano, necesitaban educación judía antes de aprender hebreo. Esta necesidad educativa, junto con sus conexiones sociales, llevó a Almosnino a producir obras originales en ladino que abordaban temas de ciencia, filosofía y teología. Prólogo: Cultura vernácula judía en la Iberia del siglo XV. El prólogo del libro de Olga Borobaia explora la controversia sobre si los judíos ibéricos tenían un lenguaje propio antes de su expulsión en 1492. Algunos académicos argumentan que hablaban los mismos dialectos que los cristianos, mientras que otros creen que tenían un dialecto diferenciado. Elaine Miller sugiere que esta discrepancia refleja diferentes opiniones sobre la separación cultural judía y la identidad. Borobaia propone que el uso de términos específicos no constituye un lenguaje propio, sino un sociolecto. En la comunidad judía sefardí, el hebreo se usaba para funciones religiosas, alto, mientras que los dialectos locales se usaban para la vida cotidiana, bajo. Los judíos en la Iberia del siglo XV, excluyendo Granada, hablaban varios dialectos, como aragonés, catalán, portugués y castellano. Las conversiones masivas y la falta de educación hebrea adecuada complicaron el mantenimiento del hebreo. En respuesta a la violencia antijudía de 1391, algunos autores sefardíes, como Profait Duran, lamentaron la corrupción del hebreo. Sin embargo, hasta la expulsión, los judíos ibéricos continuaron produciendo textos literarios en dialectos vernáculos, utilizando tanto el alfabeto hebreo como el latino. La relación con la cultura cristiana y la producción literaria en ambos alfabetos ilustran las complejas interacciones entre judíos y cristianos en la Iberia medieval.
Conversión y coexistencia. La segunda ola de conversiones se produjo tras la disputa de Tortosa, organizada por el antipapa Benedicto XIII, Pedro de Luna, entre 1413 y 1414. Entre 1391 y 1492, se cree que aproximadamente 100.000 judíos se convirtieron, la mayoría bajo coacción o por temor. Muchos conversos continuaron practicando el judaísmo en secreto, lo cual a menudo les llevó a ser perseguidos, aunque no peligraron sus vidas hasta principios de los años 1480. Las cifras reales de criptojudíos son desconocidas y a menudo exageradas por la Inquisición y la historiografía sionista. A lo largo del siglo XV, las conversiones continuaron, aunque en menor escala, manteniendo siempre una primera generación de conversos propensa a practicar el judaísmo. Pese a intentos de separar a los conversos de los judíos, ambos grupos siguieron viviendo juntos, especialmente porque muchos conversos pobres no podían permitirse mudarse. Ejemplos de esta coexistencia se observan en Soria, donde la legislación de separación de 1412 y una orden real similar de 1477 no se implementaron efectivamente. Además, las familias a menudo tenían miembros que se convertían mientras otros permanecían fieles al judaísmo, manteniendo contactos en eventos familiares, lo cual fue suficiente para que se les acusara de judaizantes secretos, como ocurrió en 1484 con Juan Arias Dávila, obispo de Segovia. La movilidad social de los conversos educados y adinerados suscitó temor y resentimiento entre los cristianos viejos, resultando en legislaciones discriminatorias y violencia anticristiana a mediados del siglo XV. La creación de la Inquisición en Sevilla alrededor de 1480 estuvo vinculada a la violencia de 1391 y la expulsión de 1492. La investigación de Eleazar Woodward y otros desmiente teorías sobre el supuesto aislamiento y declive cultural de los judíos ibéricos post-1391, demostrando que las conversiones masivas propiciaron un intenso intercambio intelectual entre judíos y cristianos durante el siglo XV. Los conversos, sirviendo de enlace, facilitaron este intercambio, visible en las Cortes, como refleja el cancionero editado por Juan Alfonso de Baena en 1426. La interacción intelectual y social entre judíos, cristianos y conversos también se manifestó en traducciones y obras filosóficas, destacando la influencia de Maimónides y Aristóteles en ambas comunidades. La Biblia de Alba, 1422 a 1430, Dr. Moses de Aragon, encargada por Don Luis de Guzmán, es un ejemplo notable de colaboración cultural, destinada a una audiencia cristiana educada y enriquecida con comentarios rabínicos y elementos judíos en sus ilustraciones. En resumen, el siglo XV fue testigo de un fructífero intercambio cultural e intelectual entre judíos y cristianos en la península ibérica, desafiando las barreras religiosas y lingüísticas. Shem Tov ben Azek Arduriel. En el siglo XV, uno de los autores judíos más destacados que escribieron en lenguas ibero-romances fue R. Shem Tov ben Isaac Ardutiel de Carrión, k. 1290-1369, conocido en España como Santo de Carrión de los Condes. Shem Tov es célebre por su poema didáctico secular Proverbios Morales, después de 1351, una obra importante de la literatura castellana medieval. Aunque se sabe poco sobre su vida, se conoce que trabajó en las cortes de Alfonso XI y su hijo Pedro I. Su poema, inicialmente titulado Consejos y documentos al rey Don Pedro, se dirigía a un público cristiano y es uno de los primeros ejemplos de la literatura nómica en castellano. Además, Shem Tov escribió un tratado hebreo, Debate Between the Pen and the Scissors, alrededor de 1345, que ha sido interpretado por algunos estudiosos como una alegoría sobre la validez de la lengua vernácula en comparación con el hebreo. A través de estos trabajos, Shem Tov mostró la ambivalencia de los escritores judíos hacia el uso de las lenguas vernáculas, reconociendo su utilidad pero manteniendo la preeminencia del hebreo para temas sagrados. Conclusión. Aunque los judíos ibéricos no dejaron un gran corpus de escritos vernáculos, los textos existentes, glosarios y versiones aljamiadas de obras producidas por sus compatriotas cristianos demuestran su compromiso intelectual con la cultura secular dominante. Al abandonar la península ibérica en la década de 1490, los judíos llevaron consigo tanto el idioma vernáculo compartido con los cristianos como un extenso bagaje cultural asociado. Este bagaje incluía no solo algunos textos que ellos mismos produjeron, sino también aquellos escritos por cristianos que leían, absorbían y a los que reaccionaban, incluso de manera negativa o indirecta. Como se verá en los capítulos siguientes, algunas obras de la literatura castellana publicadas después de 1492 también llegaron a los exiliados y sus descendientes, convirtiéndose en importantes para ellos. Fin.
Un breve resumen de The Beginnings of Ladino Literature, Moses Almesino and His Readers, escrito por Olga Borovaya. Presentación por Isen. Bibliografía. Borovaya, Olga. The Beginnings of Ladino Literature, Moses Almesino and His Readers. Indiana University Press, 2017.